9:04 de la mañana vamos en efecto a iniciar este enfoque de los sábados, que es particularmente importante porque se trata sobre todo de divulgar y esclarecer los alcances de un debate que ha estado muy fuertemente planteado esta semana con relación al acceso, precios y en fin, características técnicas, científicas y comerciales del tema de las medicinas o medicamentos en el Perú. Y tenemos un selecto grupo de especialistas que nos van a ayudar un poco a esclarecer y sobre todo a los que les pido, sí, de antemano, pues poder tener esa capacidad didáctica de entender al ciudadano, entre los que yo me cuento, que quiere saber por qué los medicamentos son tan caros, cómo se puede acceder. Hay siempre el miedo y el susto de los medicamentos. Soy un especialista en medicamentos porque he estado en una situación tan crítica que he probado muchísimos medicamentos. Y naturalmente eso de los precios siempre preocupa, pero sabemos que se trata de un tema pues bastante más complejo. Estamos con un conjunto de especialistas a los que saludamos y agradecemos su presencia. El señor Carlos Hernández Dávila, asesor de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE, experto en Derecho Farmacéutico. Carlos Ley Vigil, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos, ALAFAL. El doctor Luis Kanashiro Shinen, decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. El doctor Óscar Ugarte, el jefe actualmente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, pero exministro de Salud, con el cual en muchas ocasiones hemos conversado sobre este tema y sobre otros, en fin, de preocupación siempre de la ciudadanía. Gracias, señores, gracias por estar con nosotros. Y le voy a pedir al doctor Óscar Ugarte situar un poco el tema tal como ha venido ocurriendo a lo largo de la semana y por qué tiene razón la población de preocuparse con respecto al curso que puede tomar este debate en términos de soluciones legislativas y de definiciones de opciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y con mucho gusto. El tema es amplio, trataremos de poner las ideas centrales. Efectivamente, en la atención de salud en el país, el tema de los medicamentos siempre ha sido un tema importante y lo seguirá siendo porque es un complemento fundamental para salvar vidas. Y por lo tanto, las políticas y la regulación al respecto siempre será tema importante. El mercado del medicamento en el Perú está alrededor más o menos de 2.000 millones de dólares y ha venido creciendo, se ha duplicado en los últimos años como expresión de un crecimiento mayor, no solo de la economía, sino de los servicios de salud en general. Ahí se han introducido algunas modificaciones importantes. Por ejemplo, el sector público hace algunos años no era muy importante y sin embargo hoy, medido el mercado como unidades de venta, no como valor, es más o menos el 65% del mercado. Es decir, las compras públicas, es decir, lo que compra el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, más salud, es más o menos el 65% del mercado, por todo tipo de medicamentos. Por lo tanto, es un gran comprador. La sola presencia del sector público a través de las compras corporativas, que así se llama, permite convocar a todos los productores, tanto nacionales como extranjeros, y abaratar precios. Ese es un factor importante que hay que tener en cuenta. Pero hay que tener en cuenta también, por supuesto, las condiciones en las cuales estos productos llegan al mercado. Y uno de ellos es los derechos que tienen los laboratorios, los productores para vender con determinadas condiciones sus productos. Uno de esos factores son las patentes. Productos que han sido elaborados, digamos, por un determinado laboratorio, tiene el derecho, y esto lo reconoce la Organización Mundial de Comercio, por un número de años determinado, que puede ser 10, 15, 20 años. Es el que puede producirlo exclusivamente. Que puede producir exclusivamente y por lo tanto poner los precios que considere suficientes para recuperar la inversión y para acumular para nuevas inversiones. Digamos, ese es el sentido positivo que la legislación internacional le otorga. Pero esto que fueron los acuerdos de Doha en el año 2001, establece también excepciones a las cuales pueden acudir los países cuando consideran que por razones de salud pública
esas condiciones que plantean los laboratorios son excesivas. Y esto es un punto que ha estado en debate en los últimos años y ahora ha resurgido porque hay una propuesta justa del Ministerio de Salud de plantear en un caso, el caso de este producto Atazanavir, que es importante para el tratamiento de enfermos de VIH-Sida, lo que se llama la licencia obligatoria, que es una modalidad que reconoce la Organización Mundial del Comercio desde el año 2001, mediante el cual un país que considere que los precios a los cuales están vendiendo son excesivos, puede decir, mire, por ahora suspendo su patente y pido que se produzca utilizando esa fórmula química por cualquier otro laboratorio. Esto que podría parecer algo que rompe las reglas a nivel internacional es algo perfectamente establecido en la legislación internacional y no solo internacional. En el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, este fue un punto en debate. Y en el TLC de ese entonces se aprobó un artículo que reconoce al Perú ese derecho en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, lo que está planteando el Ministerio de Salud hoy respecto a este producto específico que se llama Atazanavir es algo, digamos, incorporado en la legislación, es expresión de un derecho del país para producir para el país un producto que hoy le están vendiendo muy caro. Y está demostrado que ese mismo producto, la misma empresa, lo vende en países en América Latina a la 10ª parte o a la 5ª parte de lo que nos está vendiendo acá. Ahora, extendemos la mirada, independientemente de este debate, que por supuesto hay que escuchar a las partes de los otros invitados, que me interesa que lo extendamos un poquito señalando, en verdad, puede entenderse por muchas razones que los medicamentos sean caros, pero habrán mecanismos y acuerdos y posibilidades de que esos no sean tan caros, uno, en primer lugar. En segundo lugar, hay esta proliferación de marcas sustitutivas, algunas también legales y también científicas, otras en realidad productos de la improvisación o de ciertas jugadas de determinados países que también producen, pues, en fin, por lo bajo, por así decirlo. Es decir, hay esa diferencia además entre de marca y genéricos y también biosimilares. Es decir, el mercado anda mucho más complejo y por eso la necesidad de todas estas asociaciones, cuyos representantes están aquí con nosotros, para podernos explicar si hay allí una normativa y en segundo lugar, si en efecto la opinión pública y los medios de comunicación están suficientemente enterados y están en capacidad de hacer una divulgación didáctica y oportuna y constructiva con respecto a esta temática que se ha efectivamente alimentado a propósito de este remedio contra el VIH-Sida. Le voy a pedir al doctor Luis Kanashiro Chinen, que es director del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que nos explique un poco esa variedad de movidas de remedios. Raúl, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Justamente la posición no solamente del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sino de la sociedad civil, instituciones y colegios profesionales, el colegio tanto médico, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y otras instituciones, pues estamos viendo nosotros de que el derecho a la vida y a la salud está por encima sobre cualquier interés comercial. Y en esto el Colegio Químico Farmacéutico del Perú ha tenido una posición desde el año pasado, justo al caso del Atazanavir, en el cual vimos de que el precio era bastante elevado, a pesar de que hay los tratados de libre comercio que se habían tratado, y ya lo explicó acá muy bien el doctor Oscar Ovius, en el cual hay mecanismos en el cual cuando el producto es demasiado caro, esto el Estado puede considerar como una licencia obligatoria a través del interés público, o sea, darle accesibilidad a lo que es el medicamento y acercar a la población. Ahora, ¿cuánto es el margen de diferencia? Si yo cobro como productor 100, el Estado está en capacidad de bajarme ¿cuánto? Es cuestión ya de hacer los tratados, porque ten en cuenta de que el producto mismo... Es una mera voluntad, ¿no es cierto? Exactamente. Es una negociación. Es una negociación, en donde se respeta la patente y por otro lado, al bajar el precio, y si hay alternativas de que hay productos que puedan ingresar al mercado, el reconocimiento y las regalías se le paga al investigador.
Ojo de que hay que tener en cuenta esto, y lo saltante es que dentro del mercado sudamericano es el precio más alto que tiene este producto Atazanavir que usan personas con el VIH y SIDA. Estamos hablando de 29 soles versus 18, 16 en otros países y en Bolivia a $1.40. Entonces son precios que van por cápsula. Por cápsula. ¿No? Y el producto Atazanavir bisulfato, por otro lado, llama la atención de que le hayan dado la patente acá en el Perú, tratándose que es una sal. Las sales de los medicamentos no tienen característica de innovación. Yo quiero hablar muy sencillo para que la gente lo entienda, porque si yo tengo el principio activo, digamos, la cocaína, que es una cuestión de un alcaloide, la cocaína puede ser como clorhidrato, como sulfato, como fosfato, o sea, yo puedo darle cualquier elemento para hacerle una sal, ¿correcto? En este caso, el principio activo que tiene la actividad antirretroviral es el Atazanavir, pero acá le han dado la patentabilidad a través de Indecopi como bisulfato de Atazanavir, cosa que en Colombia, en Brasil, en Argentina no lo han aceptado como tal. O sea, si yo le pregunto, ¿tiene características innovativas? No la tiene, porque es una sal. Entonces no por eso va a tener el precio más alto de 29 soles versus que en Bolivia lo tiene a $1.40. Ese es el problema. O sea, ahí hay un cierto abuso, por así decirlo. Exactamente, ¿cierto? que viene a ver ya las negociaciones que tienen que hacerse. Y yo saludo al ministro, el doctor Aníbal Velázquez, que en su oportunidad hemos hablado, y justamente él eleva un decreto supremo que lo declara como interés público, porque está dentro de las condiciones de negociación, y Atazanavir solicita justamente su licencia obligatoria, ¿no? Esta propuesta se encuentra hace ya 2 meses en lo que viene a ser el MINCETUR y el MEF, donde ahí es donde viene la traba. Le planteo un caso, digamos, dentro de lo poco que conozco del asunto. Si en efecto pues se considera que es muy alto el precio y que hay que bajarlo, el productor dice, usted puede decirlo, pero yo no vendo, pues se acabó, no mando el medicamento y listo. Pero hay alternativos en el cual ha demostrado que son de calidad, seguros y eficaces. Y ingresa el producto y el Estado no es penalizado. No, porque paga por desobedecer el TLC o no, está dentro de las negociación, de las posibilidades sí, del DNE. Y se le paga las regalías reconociendo la propiedad intelectual. Por eso hay mecanismos, como ya lo dijo el doctor Ugarte, en el cual se puede manejar esto. Bueno, pero ahí está la raíz del conflicto. Exactamente. Digamos. Este es un tema polémico y complejo, en el cual, en definitiva, lo mejor sería ponerse siempre, como en todo, en una mesa de negociación. Exacto. Que es lo que no parece haber ocurrido en esta semana. Y que ahí lleva buen tiempo. Sí, y que lleva un buen tiempo. Vamos a hacer una pausa, 9:17, y después vamos a... Bueno, pues continuamos con el negocio de los medicamentos en el Perú, al caso de la Atazanavir, y que es un remedio contra el SIDA. Y a su vez esto nos ha llevado pues a la discusión sobre patentes, sobre comercialización, sobre precios, sobre obligaciones internacionales, derechos a su vez de productores, etcétera, y también de consumidores, y de obligaciones del Estado de procurar pues en fin que todo el mundo pueda llegar a tener acceso. Siempre será un poco complicado, pero acceso a medicamentos de mejor precio. ¿Qué opina usted, don Carlos Hernández Dávila, acerca de toda esta situación que se ha creado y cuál es la perspectiva de Alafarpe? Sí, cómo no. Bueno, Alafarpe es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, es el gremio que representa a las compañías, a los laboratorios de investigación y desarrollo que traen productos de última generación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental que, especialmente en esta industria, la innovación tenga un rol importantísimo y se generen los adecuados incentivos, y especialmente en una enfermedad como el SIDA, que se trata de un virus que genera permanentemente resistencias. La innovación es fundamental, siempre hay que traer nuevos medicamentos, y si se lesionan los incentivos para traer nuevos medicamentos, eso va a afectar esencialmente a los pacientes. Nosotros creemos que el foco de la discusión debe girar siempre en torno a la calidad de vida del paciente y a la mejora de la oportunidad de curación o tratamiento
del paciente. El tema del medicamento es, si bien es cierto, es un problema en el sistema de salud, el sistema de salud y el problema de salud es mucho más grande que el medicamento. La inversión o el gasto del Estado en el medicamento es minúsculo en comparación con el gasto que tiene que hacer o que está haciendo a nivel de infraestructura, equipamiento y demás. El doctor Huarte lo sabe muy bien. De manera tal que creemos nosotros, muchos espacios para explorar mejoras en ese ámbito antes de que tomar medidas radicales en el ámbito del medicamento que no va a tener un impacto significativo. Nosotros creemos... a ver, ejemplos, por favor. Sí, cómo no. Bueno, el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, por ejemplo, que está muy atrasada en nuestro país, se ha invertido muy poco en los últimos 30, 40 años en la mejoría de esa infraestructura. O sea, usted lo que nos está diciendo es que en realidad fijamos a veces la atención, y quizá los estados también, demasiado excesivamente en los medicamentos y sus precios, que no en una serie de otros problemas colaterales quizá mucho más determinantes para la situación general de la salud en el país. Lo que nosotros señalamos es que no se debe perder la perspectiva y permitir que las ONGs progenéricos nos pongan la agenda. Hay mucho que hacer en el país y eso no solamente pasa por mejorar el suministro y gestión de los medicamentos. En cuanto a la licencia obligatoria, nosotros creemos que la licencia obligatoria, que es una forma de expropiación, no es la solución, sino por el contrario, sería un elemento que agravaría más el problema y la dificultad. Acá se ha señalado, se confunde mucho, se compara el precio de Perú con el de Bolivia, pero el de Bolivia es un genérico, entonces se está comparando papas con camotes cuando hablamos de precios. ¿Y el de Bolivia no lo produce, digamos, el productor? No, para nada. ¿Es otro productor? No, es un producto que no es del productor afectado, además no ha acreditado seguridad, calidad y eficacia, que es el centro del debate en el medicamento. Ahora, aquí lo que está en duda es cuán sofisticado es este medicamento, tanto que desmerece, digamos, cualquier esfuerzo de convertirlo en genérico, ¿o es posible? Usted decía, doctor Luis Hamashiro, que sí era posible. Muchísimas gracias. Para aclarar, quiero acá informar de que quizás el señor Carlos Fernández no esté enterado. Primero, de que la expropiación no puede haber de un poder inventivo que tiene una patente. En ningún momento uno puede expropiarse de un know-how ajeno. Eso está contemplado y es clarísimo, primer punto. Y segundo, que el genérico que tratan de decir que es de Bolivia es bajo las patentes y características del mismo Bristol Myers Squibb, en el cual ellos le transfieren a un laboratorio Mylan que lo produce en Estados Unidos para África. Y es el mismo producto, bajo las mismas características, que lo tiene para Bolivia, pero a un sol 40. Note usted la diferencia. Es lo que se está diciendo, la conversación, la mesa de diálogo, la concertación, y eso viene a ser elementos que hay veces no se están tomando en cuenta. Pero puede ser tan manifiesto ese cambio de precios sabiendo que en realidad, al final de cuentas, se trata de un medicamento que, en fin, de todas maneras va a ser consumido. ¿Cómo se puede probar de que hay un abuso de mercado? Por comparación de precios, que además es comparación de niveles de vida, de inflación, de costos, en fin, cada país tiene, en fin, las diferencias que tiene en el valor por cuestiones de economía interna. Correcto, pero acá, don Raúl, hay que tener en cuenta que el sector salud siempre estamos viendo que es escaso en sus recursos y es una crisis que se está viviendo. No necesariamente hay que decir que hay una emergencia para que se dé una licencia obligatoria cuando vemos de que 26 millones de soles anuales, desde el momento que está el producto en el mercado, es el exceso que tiene de un sobregasto el Estado, sabiendo los pocos recursos que tenemos, y esos 26 millones, que de acá hasta el 2019, pues suman más de 100 millones de soles que muy bien le caería a lo que es el MINSA para los gastos, que acá ya se habló de lo que tenemos: infraestructura, mayor cobertura, accesibilidad, tratamiento de medicamentos para tuberculosis, que en el Perú es una cuestión alarmante que va creciendo, de enfermedades como la tuberculosis, que es un indicador social multidrogo resistente. Entonces, ese dinero se puede trasladar justamente para dar esa cobertura.
Entonces es una cuestión de tener conciencia de que no solamente es la parte señor de Carlos Fernández Dávila. Sí. Si me permiten alguna aclaración, yo veo a un médico y un químico farmacéutico dando clases de derecho. Quisiera hacer referencia a los tratados internacionales. La licencia obligatoria, efectivamente, como dijo el doctor Ugarte, es un mecanismo que está previsto en los tratados internacionales, pero está previsto para situaciones de emergencia y extrema urgencia. Como todo derecho de propiedad, y así lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, no puede ser absoluto, admite excepciones, pero esas excepciones deben ser acreditadas debidamente, ¿no? El Tribunal Constitucional señaló, al tratar de, como mecanismo o prueba ácida para probar el interés público y poder expropiar, que se debe acreditar la necesidad y la proporcionalidad, ¿no? En este caso no hay tal necesidad, no se ha explorado las otras alternativas. Hay otros medicamentos distintos de la Tazanavir, también de compañías innovadoras que están disponibles en el mercado, y no se ha explorado la posibilidad de adquirir estos. No se ha explorado la posibilidad de importar paralelamente el mismo producto de Bristol. Entonces, y en la negociación... Esa es una decisión en general del gobierno. Por supuesto, por supuesto. No, usted dice que no se ha explorado, ¿no? Pues vamos a ver si, el gobierno, se ha explorado o no se ha explorado. Pero... El Ministerio de Salud no ha explorado esa posibilidad. El Ministerio de Salud lo que está promoviendo es directamente, no la solución al problema, sino el agravamiento del problema al imponer una expropiación a través de la licencia obligatoria. El Ministerio de Salud, por los signos de poca transparencia en la negociación que ha dado, evidencia que desea otorgar la licencia obligatoria. ¿Y qué va a pasar si se otorga? En contra de la ley, porque no se dan las condiciones habilitantes. ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a quitar el producto a Bristol o se le va a quitar el mercado a Bristol para entregárselo a quién? A la compañía Farmaris. Farmaris es la única que tiene registro sanitario de producto copia. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que va a suceder. No es que se vaya a poner a disposición de todos, se le va a quitar a uno para darle a otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado e investigar bien cuáles son las consecuencias. Yo estoy seguro que los compañeros acá en la mesa no conocen todas esas consecuencias porque están al margen. En este remedio Tazanavir, ¿hay muchos laboratorios que lo produzcan? ¿Con sus variantes y sus matices? Si me permite, sí. La Tazanavir es un producto de la empresa mencionada. Sí, bueno, ya sé, pero digamos, las características de estos se reproducen en otros Sí, con autorización del propio Bristol. Eso es lo que ha explicado el doctor Canachiro. ¿Y por qué no hicimos la fórmula de Bolivia? Excluyeron a Perú. Entonces, es una decisión de la empresa. ¿Bristol excluyó al Perú? Sí, Bristol tiene un acuerdo a nivel internacional para su propio producto hacerlo genérico. Entonces esto de que el genérico es una expropiación, no es cierto. Licenciarlo gratuitamente a países menos desarrollados, pero no está en ese entonces pero vamos camino de nuevo a mantenerlo por ahí. De política institucional. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Carlos Vigil. Muchas gracias, Raúl. A ver. Mire, don Raúl, en realidad hablar sobre patentes requiere cierto expertise. Sin duda, por eso yo quería volver un poco a bajar a tierra para hasta ahora vamos explicando la cosa en el sentido de que en efecto hay pues una discusión. Lo que no parece ser es posible, o si es posible que nos pongamos de acuerdo, que es lo que buscaría yo, por un lado, para que el público lo entienda, y en segundo lugar, sí, efectivamente, esta ciencia infusa de los precios, ¿no es cierto?, que ya será mucho más complicado de Entonces yo creo que tendríamos que dividir un poquito el aspecto en qué sentido. Una es la parte de patente, que la puede explicar muy bien como estaba haciéndolo el doctor Fernández Dávila, que es experto que tiene una justificación. Así es, pero que es la única persona, en mi opinión, dentro de lo que estamos acá, que pueda hablar sobre patentes, porque requiere una especialización. La justificación del precio y la decisión de venta de Tazanavir en el Perú. Así. Luego tengo lo que usted acaba de mencionar, sería otro de los campos que sería hablar sobre qué pasa con el precio. Y luego, qué pasa con las negociaciones. Yo partiría por separar lo que es la parte de patente como una cosa
completamente marginal. ¿Por qué? Porque el concepto nuestro es que no existe un problema de patente, lo que existe es un problema de negociación. Es un problema comercial el que hay en este momento acá y que no se le ha dado una solución tal vez la más adecuada. No digo que todos han estado dispuestos a encontrarla o no, pero hasta el momento no se ha explorado. Fíjese, en Chile sí se han hecho negociaciones, en todos los otros países se han hecho negociaciones, no solamente con el medicamento que estaba mencionando, sino con otros tipos de productos. Y con tendencia a, después de esas negociaciones, conseguir una baja de precio. Exactamente, para poder llegar a un justiprecio, digamos, que no afecte tanto a la empresa fabricante ni tampoco al Estado, ¿no? Llegar a un precio adecuado. Entonces, yo creo que si vamos al segundo punto, que sería hacer una mesa de negociación entre la empresa afectada y las autoridades, yo creo que se podría llegar a resolver el problema de carácter comercial. El problema del precio, sí veo muy difícil que podamos llegar todos a un precio que es el que todos quisiéramos, porque el que todos quisiéramos es el que no cueste nada, ¿no? O cueste más barato que todo. En realidad es difícil poder decir este es el precio más justo, este es el menos justo, en fin, porque sí existen ciertas alternativas, ciertas negociaciones, como venimos informando. Entonces, ese es el punto de vista que nosotros como Asociación de Laboratorios Latinoamericanos mantenemos. Y de paso, explicar que así como nosotros somos empresas latinoamericanas que tenemos orígenes en los países limítrofes, generalmente somos de todas las descendencias vecinas, llamémosle así, estamos participando ya en todos los mercados latinoamericanos y también tenemos medicamentos que compiten dentro de este campo. Tan es así que una de las polémicas que hemos tenido es justamente, si usted me corrige, doctor Ugarte, es prácticamente el mismo producto, que lo tenían ustedes siendo abastecido por una compañía latina y hoy día el abastecimiento ha sido se ha cortado, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese producto? Yo preferiría mantenerlo al margen porque es una cuestión que podríamos conversarlo después. Pero sí el gobierno hay licitaciones, ha dado buenas pro a medicamentos que han sido registrados y que en determinado momento por A o B, a través de una medida cautelar, por decirle ya de aspectos legales y todo eso, se ha detenido el abastecimiento, por decirle así. Entonces, eso también está influyendo un poco en el mercado porque genera una escasez. Y en un momento en que no se hace una negociación, o sea, no se ve la comercialización del medicamento, entonces se estanca y estamos sin que el paciente a veces reciba los medicamentos, ¿no? En este caso puede ser un producto para la leucemia, si no me equivoco, doctor Ugarte, uno de los problemas que se ha generado, pero yo lo pongo solamente como un ejemplo de lo que a veces se produce. Entonces, hay otras alternativas, que eran las que usted preguntaba, que si pueden ser desarrolladas, con la debida calidad, eficacia, seguridad del medicamento, sí las hay, ¿no? Ahora, todo eso es lo que hay que ponerlo sobre el mercado y no solamente mirar un solo punto. Tenemos que ver el precio, como usted ha dicho, tenemos que ver la negociación, la capacidad de negociación del gobierno con la empresa, la disposición de ambas partes a llegar a un justiprecio y además tener en consideración que si no se llega, pues hay otras alternativas que el Estado también puede tomar, ¿no? Esa es la opinión que tenemos. Vamos a tener que hacer una pausa para continuar, pero sí me queda de todo lo que vengo escuchando, digamos, un tema que, en fin, resulta más curiosidad que otra cosa, pero en verdad ya se ha hecho mención por lo pronto a estas ONGs progenéricos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué capacidad tiene un país como el Perú de producir medicinas propias, en primer lugar? ¿Y cuáles son sus niveles en realidad de impedimento? Porque tecnológicamente no está tan avanzado. Lo segundo es si a nivel de Latinoamérica se puede llegar a tener otro nivel de producción que complemente y satisfaga a todos los mercados de este vasto continente. Y en tercer lugar,
¿Cuáles son las obligaciones desde el punto de vista ya no solo científico y de poderío que tienen las grandes potencias en materia de producción de farmacéuticos o de remedios, de poder de alguna manera brindar una asistencia, en algunos casos casi humanitaria? Lo hemos visto todo el debate sobre el ébola, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ahí se les ha pedido a estos grandes laboratorios, es decir, convengan pues en que ese no es un gran negocio, pero ayúdenos un poco a encontrar una fórmula, en fin, asistencial. Lo dejamos allí, vamos a hacer una pausa. Bueno, pues efectivamente han habido opiniones todas interesantes, etcétera, pero en el fondo sabemos que todavía hay una desinteligencia con respecto específicamente a este medicamento y que nos lleva pues entonces a la necesidad, insisto, de invocar a que todo el mundo logre pues una negociación. Predicamento que parece ya de una ingenuidad total, teniendo el horizonte que tenemos en el Perú, en que todo se debate y no hay acuerdo, pero, en fin, en este caso concretamente, el Estado tiene la obligación, naturalmente, de velar por asistir a su población con medicamentos, ¿no es cierto? Y medicamentos que en una buena medida sufraga el Estado, ¿no? Y esto, sin embargo, tiene que negociarlo con quien los vende, que a su vez tiene sus razones para cobrar lo que cobra. Porque esta figura de por qué cobra aquí y no es el mismo precio que allá, tiene la discusión de que efectivamente no estamos hablando de valores equivalentes en términos de promedio, por niveles de vida, por inflación, etcétera. Entonces, y usted me mencionaba, doctor Ugarte, además que existía todo esto que deriva de acuerdos, pues, que son de alguna manera universales, ¿no es cierto? No solamente los tratados de libre comercio, sino también la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. ¿Todo esto hace que el juego sea compatible o al contrario, lo hace más difícil? No, yo creo que hay reglas de juego que permiten decisiones justas por parte de los países, pero que en la discusión es conveniente ordenar, ¿no? Existe lo que se llama los APDIC. Este es un acuerdo, cualquiera entra a Internet y lo obtiene. Son los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio del año 2001, donde establece este derecho, digamos, de los laboratorios de tener una protección por un número de años determinado, porque investigó el producto, es un producto bueno, sirve para los fines. Y le ha costado. Y le ha costado, entonces se justifica, digamos, que recupere. Pero este mismo acuerdo establece determinadas excepciones. Entonces la Organización Mundial de Comercio aprobó el año 2001 en Doha que hay, dicen algunos casos, de emergencia, de epidemia, etcétera. Pero no solo eso, también dice en los casos de uso público no comercial, que este es el caso, porque son productos que no se venden. Uno no va a la farmacia a comprar Tazanavir porque alguien que tiene VIH-Sida no tiene plata para comprarlo. Eso lo compra el Estado. El sector público, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, e-salud, son los que compran, como dijo el señor Fernández Maldonado, Fernández Dávila, perdón, el 98% del producto. Entonces, se respeta ese derecho. Sin embargo, ese es un derecho que se le da a las empresas por un tiempo determinado. En el caso de la Tazanavir, la patente tiene 15 años. Se le dio el año 2004, se vence el 2019, estamos en 2015. De lo que estamos discutiendo es de los próximos 4 años, ¿no es cierto? Y ya recuperó X cantidad durante los 11 años que tiene vigencia la patente de la empresa por este producto Tazanavir. La Organización Mundial de Comercio establece que si un país, por razones de salud pública, como en este caso, considera que es oneroso mantener la patente en esas condiciones, no es que esté expropiando ni expoliando, nada, está aplicando un derecho. Y tiene 4 posibilidades, ¿eh? Le da la Organización Mundial de Comercio al país, y esto ha sido ratificado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, y ahora se está discutiendo en el área de Pacífico. Uno es, le suspende la patente. Un país puede decir, no te apruebo tu patente. Ya está, es derecho, eso no se está planteando. Puede decir... No te apruebo tu patente, quiere decir simplemente que produzco yo.
o compro yo afuera, que es la otra alternativa. Le doy a Farmaris en realidad. Le doy a otra empresa. No solo, porque se puede ir a comprar a otro país. Si en Bolivia está barato, vamos a comprar Bolivia e importamos. Esa es una posibilidad que está dada por la Organización Mundial de Comercio. Y la otra es decirle, ¿sabes qué? Suspendo la vigencia de tu patente, utilizo tu fórmula, ofrecemos a quien quiera producirlo y se produce al precio más barato. Que fue el caso que hizo Bolivia. Pero eso con aprobación de la propia empresa. Ya. En este caso lo haríamos unilateralmente. ¿Sí? En el marco del acuerdo de Doha. Respetando. Pero eso es lo que sucede normalmente cuando se vence la patente. Esta crítica que los genéricos son una forma de expropiación no es cierta. Cuando se vence una patente, y ha producido con N productos ya, cualquiera puede utilizar la fórmula química y producir. Ese es el genérico. Por lo tanto, el genérico es el mismo producto que se produce con estándares de calidad que hay que garantizar. El genérico no es una trafa, no es una trampa. Para nada. Voy a producir algo, porque también se habla de eso, pues, de determinados países, no los voy a mencionar, pero hay ciertos países que están fabricando por lo bajo una cosa y nos la venden. En Estados Unidos y en los países... mucho menos seguridades, digamos... Don Raúl, en Estados Unidos y en los países europeos se receta nombre genérico. Y nadie se escandaliza, no el nombre de marca. El genérico no es, pues, mortal. No es el mismo producto, es el mismo producto cuando ya se venció la patente. Entonces, digamos, el que el Estado peruano asuma esta alternativa es porque lo que ha descubierto es un... que ha venido pagando mucho. Abuso de dominio. Ya. ¿Y por qué ahora y no antes? Porque ha crecido la demanda, es decir, el tema de los pacientes... Es que ha aumentado el número de pacientes. Exactamente, y por eso, mire usted, lo que se gasta en el caso del tratamiento de antirretrovirales es más del 50% solo en atazanavir de lo que se gasta en conjunto. Este es el problema. El 52-53% de lo que se gasta en el conjunto del tratamiento, que es más o menos 33 millones de soles, el 52-53% es la compra de este producto. Y eso es lo que se trata de resolver con esta otra. Vamos a escuchar un ratito al señor Carlos Ley. No, perdón, Carlos Fernández Dávila. Sí, nosotros estamos 100% de acuerdo. El medicamento genérico debe formar, no solamente puede, sino debe formar parte de cualquier almacén terapéutico en la política nacional de un país como el nuestro y de cualquier país. El principal mercado en materia de medicamentos genéricos en los Estados Unidos y de ahí viene Europa, pero ahí los medicamentos genéricos han probado seguridad, eficacia y calidad. En nuestro país, desafortunadamente, eso no es así. Tan es así que tenemos muchos casos en que medicamentos que se comercializan en nuestro país no han probado esa condición porque la ley actualmente no lo exige. Esa ley que se aprobó en el tiempo del doctor Ugarte como ministro y que él mismo aprobó el reglamento, ese reglamento se ha dilatado a 4 años su implementación, al grado de que en este momento, para obtener un registro en nuestro país, registro sanitario, porque sin registro sanitario no puedes comercializar, para obtener un registro sanitario en nuestro país, el genérico no tiene que probar seguridad, calidad y eficacia. ¿Quién produce los genéricos? Compañías que se dedican a eso. Nosotros en nuestro gremio también tenemos compañías que producen genéricos. Bueno, entonces las que ustedes producen genéricos sí son de todas las garantías. Por eso le pregunto, ¿quiénes son los otros que pueden producir genéricos que no tienen las calidades? Bueno, ¿son piratas? Yo ¿son diría ilegales? Piratas. A mí no me gusta usar el término piratas porque hasta romántico suena, ¿no? Pero definitivamente hay mucho producto que viene de China y de India que no ha acreditado su seguridad y eficacia. El señor Lee podrá confirmar esa situación, mientras que hay otros genéricos que son de muy buena calidad y perfectamente comparables con los originales. Claro. El problema es que no sabemos, porque no lo han probado. Esa es una discusión válida empresarial y institucionalmente, pero yo lo que sí les sé decir es que si yo tengo limitada mi economía y necesito un remedio, no me vengo con la exquisitez de que sea genérico o no sea genérico. Es el que está al alcance de mi urgencia y mi necesidad. Ese es el drama. Ese es un drama que vive el consumidor.
que a de veces modo que tiene una que difusión comprar... de esta tiene que tener en cuenta que estamos en el otro momento crucial de decir, podemos o no encontrar fórmulas por las cuales ayudemos a la población en el Perú. Eso es dramático, a tener acceso a ciertos remedios que son fundamentales. Vamos a escuchar un ratito al doctor Luis Kanashiro. Gracias. Acá, don Raúl, respondiendo a su pregunta, con respecto a lo que hizo al inicio, si hay una industria acá que pudiera elaborar el producto, sí. Laboratorios farmacéuticos nacionales de capital nacional, con certificación de buenas prácticas de manufactura, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional. Pueden producir genéricos. Por supuesto, de la misma calidad. Y demostrado que... Para producirlos, ¿qué necesitan? Una autorización del Estado. Es una autorización en la cual se hace una inspección por la autoridad sanitaria, que es a través de inspectores que se rigen por normativas internacionales como es FDA, OMS y EMEA. O sea, no estamos hablando nosotros de cualquier autoridad sanitaria que es a la par o superior a las autoridades sanitarias de Latinoamérica. Ahora, Anvisa, nuestra capacidad, ANMAT, sin embargo, etcétera, de producción de esos genéricos también es limitada. No es que podemos hacer medicinas mucho más sofisticadas o que suponen, en fin, otro tipo de tecnología. Claro, si hablamos de biotecnológicos, no estamos en esas condiciones, pero si estamos hablando de productos que son de síntesis química, con lo que, como viene a ser el bisulfato atazanavir, tranquilamente, y como esto y muchos más, si no la cuestión es una cuestión de decisión. A ver, don Carlos Ley. Señor Vargas, en realidad todos fabricamos y comercializamos genéricos, sin excepción, americanos, europeos, chinos, hindúes, peruanos, latinoamericanos, todos. La diferencia está en la calidad de lo que se fabrica. En el caso nuestro, como Asociación Latinoamericana, las entidades regulatorias sanitarias, por decirle de Argentina, Chile, Brasil, México, etcétera, son entidades que están certificadas en su nivel, que en este caso están por encima. La DIGEMIT, nuestra autoridad, está en camino hacia eso, pero es un camino todavía un poco largo, pero todas estas instituciones que le menciono, latinoamericanas, están por encima, están en nivel 4. ¿Qué significa? Que están en condiciones, han sido certificadas para fabricar cualquier tipo de medicamento, ¿no? Nosotros tenemos plantas en el extranjero que no solamente abastecen Argentina, abastecen toda la región latinoamericana y muchas veces hacia el lado del África también. O sea, sí estamos en condiciones de fabricar cualquier tipo de medicamento genérico. Es más, tenemos licencias de compañías coreanas, americanas, inglesas, que tienen moléculas propias y que se nos ceden a nosotros en licencia para ser comercializadas y fabricadas en nuestras plantas. O sea, el mito de fabricar ya no es como antes. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto que estamos en condiciones realmente de poder fabricar con la mejor tecnología, la mejor maquinaria, con profesionales adecuados. Pero eso siempre supone un acuerdo internacional y un acuerdo con los algunos casos que originalmente los han creado. En algunos casos, cuando es patente, buscamos la licencia, y cuando la patente ha vencido, estamos en el derecho de poder fabricar. La patente vencida es Pero la patente vencida no quiere decir que el que la toma la va a fabricar en una forma rudimentaria, la va a fabricar bajo los mismos estándares que se viene fabricando anteriormente, porque se cumple... Esos son algunos, pues, no me va a decir que se lo acaba de estar citado, el caso de China o de India, por ejemplo. Estamos de acuerdo. Puede ocurrir que yo, pues, soy medio piratón y lo fabrico así nomás. Sí puede, don Raúl. Sin embargo, para eso está la autoridad sanitaria que vigila permanentemente. Pero nuestra autoridad sanitaria también, a ver cuán confiable es. Pero si estamos en medio de un enredo... Yo lo sé. Así es, y eso es lo que tenemos que poner el hombro todos, pero así como la entidad sanitaria también vigila, los mismos fabricantes, los mismos competidores que estamos acá, también vigilamos, porque si yo sé que está entrando un laboratorio con un origen dudoso y la autoridad no se percata, yo voy a ser el primero que voy a dar la voz de alerta. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Lo que sí es interesante es decir, la investigación no la tienen todos los laboratorios, hoy la investigación se compra. O sea, hay mucho, el mercado farmacéutico es muy amplio, tiene para todo. Lo importante es que lo que se fabrique sea de calidad, en lo cual estamos todos de acuerdo. De acuerdo. Señores, el tiempo nos gana. Sí.
Supongamos que hemos estado en un directorio de alto nivel y tenemos cada uno 3 minutos para decir por dónde podemos encaminar a que se arreglen estas cosas. 3 ideas en 3 minutos. El primero es que nuestro marco legal es Doctor muy Oscar bueno. Ugarte. Es muy bueno, don Raúl. Determina cómo hacer para garantizar que los productos que llegan al país o que se producen en el país sean de calidad. En primer lugar, si es la industria nacional, aquí directamente DIGEMIT supervisa que cumplan con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, y eso se viene cumpliendo. Las industrias que producen en el país cumplen con esas normas. 2, hay un conjunto de países que se llama de alta vigilancia sanitaria, que el Perú de antemano confía en que su autoridad propia, por ejemplo la DEA, el organismo regulador americano, garantiza la calidad de todos los productos que vienen de Estados Unidos o los que vienen de países europeos. No tienen que pasar por un control. Los que no tienen esa condición, o sea que no son del Perú y no son de países de alta vigilancia sanitaria, hay que chequearlos. Hay organismos técnicos de Perú que están yendo en los últimos años a China, a India, a certificar si cumplen con esas condiciones. Y cuando no cumplen, no les autorizan que vendan a país. Ya. Entonces, eso está regulado. 2, hay una necesaria transparencia que hay que pedirle también a las empresas. A la empresa productora de la Tazanavir hay que preguntarle, 1, ¿a cuánto compra? 2, si se está acogiendo a la ley del año 2001 que le exonera del arancel y del IGB. Y 3, ¿a cuánto le vende al Estado? Ahí vamos a descubrir efectivamente la diferencia entre lo que gasta y lo que vende, y tendrá que explicar por qué. Y finalmente, creo que hay una tendencia internacional que tiene que ser dicha. Las grandes empresas, los grandes laboratorios se están orientando ahora a producir también genéricos, porque el mercado del futuro, en esta expansión a países tan grandes como China e India, está en la venta de genéricos. Y están comprando empresas, las grandes empresas transnacionales están comprando empresas en China, en India, de genéricos, en buena hora que sea con los estándares de calidad, porque eso va a abaratar el conjunto de los medicamentos. Muy bien. Carlos Fernández Ávila. Sí, gracias. También 3 temas, rápidamente. En cuanto a la licencia obligatoria, nosotros estamos convencidos que la propuesta del Ministerio de Salud de establecer una licencia obligatoria que es propia de la patente de Bristol no cumple con los estándares señalados por la ley. No se ha acreditado la emergencia nacional ni la extrema urgencia y menos un interés público de acuerdo a la ley peruana y a la ley internacional. Creemos que de prosperar la iniciativa, eso expondría a nuestro país, no solamente a la iniciativa, al litigio, sino a nuestro país también a sanciones internacionales que son indeseables en el contexto actual. En cuanto al tema del debate de los medicamentos, se habló mucho aquí de precio. Nosotros creemos que en cualquier debate sobre precio necesariamente tiene que entrar la calidad de los medicamentos, deben implementarse las leyes que durante el ministerio del doctor Ugarte se dieron y se reglamentaron, pero no se terminaron de implementar y actualmente no se aplican del todo, para que los medicamentos que vengan prueben seguridad, calidad y eficacia. En el mercado farmacéutico yo no tengo la libertad, como cualquier fabricante de zapatos, imagínense, de producir zapatos de buena calidad o de mala calidad. El fabricante de un producto farmacéutico tiene que tener seguridad, calidad y eficacia. Competir en precio, pero no en calidad. Y finalmente, nosotros creemos, como gremio que tiene más de 50 años de trayectoria en el país, que la confrontación no lleva a soluciones adecuadas, sino el diálogo transparente. Eso es lo que nosotros promovemos e invocamos al ministro que recapacite y regrese al diálogo transparente con la compañía víctima de esta agresión innecesaria y con nuestro gremio también. Gracias. Muy bien. Luis Canacino. Sí, nuevamente, como Colegio Químico Farmacéutico del Perú,
hacer prevalecer que el derecho de la salud está por encima de cualquier interés comercial. Y acá no hay que victimizar a ninguna empresa, porque esto no es una situación de que esté por medio de la empresa sobre la salud de los pacientes. En primer lugar, el marco legal, las normativas están reguladas y son muy claras con respecto a lo que es propiedad intelectual, lo que viene a ser la parte de la patente. Si estas están establecidas, solamente lo que hay que haber es concertación y diálogo. Una mesa de lo que hemos visto acá, que podemos conversar y dialogar y ver lo que es más beneficioso para el país. En segundo lugar, Indecopi mismo, que fue el que dio la patente, reconoce actualmente y está viendo las normas para regular el uso de las licencias obligatorias. Entonces, ya estamos viendo que Indecopi, que es el que da la patentabilidad, reconoce de que se le excedió la mano y muchas veces está dando patentes cuando no lo corresponde, teniendo en cuenta que la investigación, la propiedad intelectual en otros países no lo reconocen, porque acá lo tenemos que reconocer. Y en tercer lugar, esto de que el genérico y que el producto hecho en el Perú es de mala calidad, discrepo totalmente, porque como institución del Colegio Químico Farmacéutico del Perú tenemos laboratorios certificados en buenas prácticas con estándares internacionales que garantiza que el principio activo que se está utilizando es el mismo que se utiliza en el genérico como el que se utiliza en Estados Unidos, porque el patrón de referencia, de acuerdo a nuestra normativa vigente, la ley 29459, exige que sea la última farmacopea de Estados Unidos, de la OMS o la farmacopea europea. Así es que me digan de que es una copia y que estamos dando cualquier cosa, no es así. Para eso hay una certificación de buenas prácticas. Con respecto a eso, doctor, ¿significa que en realidad no puede haber ninguna producción en el Perú de pseudomedicamentos? Sí. Tengo la impresión que las hay por todos lados. Sí, los falsificadores. Empezando además casi del mago en adelante. Correcto, completamente de acuerdo con usted. Esas son la parte de falsificación en el cual estos laboratorios no están acreditados ni están registrados. La falsificación, no nos olvidemos, acá en el Perú está por encima del 25%. Bueno, entonces le está demostrando eso. Bueno, ahí es otro tema. No, entonces, y está atado, porque lo ideal es en realidad como pasa todo. Correcto. Este país quiere formalizarse en todo. Correcto. Es decir, lo ideal es favorecer la formalización de laboratorios con todas las que cumpla con todos los requisitos y exigencias. Que garantice la calidad y seguridad de estos medicamentos. Y por eso la normativa, y tenemos un instrumento. ¿Qué normativa hay con respecto a todos estos piratas a los que yo me refería, a estos informantes? La ley de medicamentos, justamente. La ley ¿Se aplica? ¿Sanción? Sanción penal. ¿Hay estadísticas al respecto? ¿Dónde podemos obtener esos datos? ¿Cuántos hay en la cárcel? Todavía no, pero lo que tenemos acá es por Digemit que tenemos que ver. Digemit nos puede dar esos datos. Exactamente. Vamos a pedirlo porque la verdad ente regulador. Que es la primera vez que escucho que en efecto hay una investigación sobre todos estos falsificación. Que tienen además efectivamente todo el poder de la medicina folclórica, que también podríamos analizarlo, pero en fin. Habría que estudiarlo. Don Raúl, don Carlos hay un punto que yo sí quisiera también dejar muy en claro. En una de las partes del comunicado que yo he leído se dice que los medicamentos genéricos que no han demostrado, se generaliza un poco la seguridad, eficacia y calidad, es un atentado para la salud de los peruanos. En realidad es un término muy genérico que deberíamos especificarlo porque alarma. Acá estamos... Es un genérico indeseable. Sí, todos tenemos los genéricos, es más, compañías americanas han comprado compañías latinoamericanas de productoras de genéricos. Es más, ellos mismos son genéricos porque cuando un producto pierde su patente se convierte en un genérico. Entonces todos los medicamentos a la larga, terminada la patente, genérico. La mayoría de laboratorios, fabricantes americanos, rusos, de donde sea, don Raúl, compran las materias primas de los mismos proveedores. No son tanto los proveedores de materia prima en el mundo como para poder decir que no compramos en el mismo sitio. Las vitaminas son compradas con los mismos proveedores. Lo que pasa es que hay calidades de materias primas que se ofrecen, pero que los proveedores son generalmente los mismos también. Entonces, sí, es muy difícil decir que estamos fabricando algo que no es. La compañía, sobre todo, que representa a la FAL, son compañías latinoamericanas que tienen productos de primera calidad. Un tercio de las prescripciones en el país son de productos
de compañía latinoamericana, lo que indica la eficacia y la preferencia por el cuerpo médico. Entonces, no podemos aceptar que sean productos que no cumplan con calidad, eficacia y seguridad. Bueno, señores, muchísimas gracias. La verdad que el tiempo nos gana. Tenemos luego siempre de este programa más o menos polémico, pues diálogos de fe, que nos permite rezar. Muchas gracias. Creo que ha sido muy constructiva la cosa, pero en efecto, aquí hay muchos más temas que ampliar y lo seguiremos buscando. Muchas gracias. Gracias.